El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes, querida familia. Buenas tardes, Padre. Como siempre, el Señor nos tiene una liturgia de la palabra riquísima, pero nos compromete. No podemos ver al Señor y quedar siendo las mismas personas. No podemos dejarnos mirar por Él y seguir siendo las mismas personas. Hermanos queridos, en la primera carta de San Pablo, de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, nos habla de una iglesia, de la iglesia de Macedonia. Y es interesante lo que nos dice y cómo nos quiere interpelar con los cristianos que habían en esa iglesia. En las pruebas y desgracias crecían en alegría, crecía su alegría en las desgracias y en las alegrías, en los gozos, en las pruebas. Queridos hermanos, qué fácil es amar al Señor cuando todo está bien, cuando nos va bien, cuando no visualizamos por ninguno de los lados de nuestra vida un problema, una enfermedad, una carga, una cruz. Pero qué duro es cuando estamos pasando ese proceso de cómo poder mirar al cielo y poder sonreír, de cómo poder mirar al cielo y ser agradecidos. Y esa es la invitación que San Pablo nos está haciendo con esa introducción, de cómo nos habla de los cristianos en esa iglesia, de esa iglesia incipiente pero madura en la fe, creciendo en la fe. ¿Cuántas veces pasamos esos malos momentos, esos momentos de incertidumbre, de dolor, y nuestra mirada se aparta de la mirada de Jesús? Qué bonito que podamos ir reflexionando y poder ir viéndonos cómo reaccionamos en cada situación de nuestras vidas. ¿Estamos siendo consecuentes con el llamado que Dios nos hizo? ¿Estamos respondiendo a la altura de lo que Él nos pide? ¿O cada día con nuestros actos estamos fallándole al Señor? Hermanos queridos, también nos sigue diciendo San Pablo, y su pobreza extrema se desbordó en un derroche de generosidad. ¿Cuántas veces nos sentimos pobres de carisma, de dones, de cualidades, y nos encerramos en nuestra concha y no le damos al Señor lo que nos está pidiendo? ¿Cuántas veces tenemos que hacer, como yo en esta Eucaristía, un salto al vacío? Un salto al vacío, porque tenemos que saber en quién hemos depositado nuestra confianza, en el Señor. Y algo tenemos que estar seguros, y es que Él no nos va a dejar quedar mal. Siempre va a estar velando por cada uno de nosotros. Hermanos queridos, la donación entera, la donación generosa es lo que el Señor está pidiendo de ti y de mí con nuestra vida. Una donación total, sin reservas y sin medida. No está pidiendo menos de nosotros y no está requiriendo menos de ninguno de los cristianos de este momento en el que estamos viviendo.
una donación completa. Eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí, para que podamos responder a la altura de lo que Él necesita hoy día y quiere. Hermanos queridos, y como si eso no era suficiente, San Pablo nos habla de que hubo una colecta y que dieron más de lo que se esperaba. ¿Cuántas veces el Señor puede mirar a nuestra vida y sonreír porque nosotros estamos dando más de lo que se esperaba? ¿Cuántas veces no nos conformamos con dar lo que se nos pide y ya? El mínimo esfuerzo. ¿Cuántas veces no preferimos que otro se nos vaya adelante para decir, ya lo están haciendo? Yo primero y siempre el ejemplo que les pongo y les pondré siempre es poniéndome a mí de primer momento. ¿Cuántas veces yo no le fallo o cuántas veces no le fallamos al Señor cada día? Siempre buscando el mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo. Queridos míos, la vida comunitaria no es fácil, ¿verdad? Pero qué grandeza vemos cuando nos abrimos a la gracia de Dios. Cuando dejamos a Dios ser Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podemos verlo en cada situación que se nos presenta de la vida comunitaria? Y así cada uno de los que nos están siguiendo por las plataformas diversas. ¿Cuántas excusas les ponemos al Señor cada día? Hermanos queridos, que podamos ser como el salmista en este Salmo 145. Alaba, alma mía, al Señor. Tu vida y mi vida debe ser una constante alabanza al Señor. Una constante alabanza de agradecimiento, que es la oración que más le gusta al Señor. Ser agradecidos. Mi alma alaba al Señor. Qué ricura, qué belleza. Alabaré al Señor mientras viva. No es una alabanza cuando estemos contentos. No es una alabanza de cuando nos esté yendo bien. Es una alabanza cuando el Señor nos invita a abrazar su cruz también. En todo momento. ¿Quiénes están dispuestos a alabar al Señor cuando los golpes nos mantienen en el piso? ¿Quiénes están dispuestos de acompañar al Señor y alabarle cuando los golpes no nos dejan ponernos de pie ni levantar la mirada al cielo? Ahí es donde el Señor quiere que seamos grandes en Él, en los momentos de prueba, en los momentos de dolor, en los momentos de enfermedad, en los momentos donde somos zarandeados como el trigo, como dice la palabra de Dios. Dichoso el que espera en el Señor. Es difícil, pero el premio que vamos a recibir es grande, familia. Dichoso el que espera, el que confía en el Señor. Porque Dios mantiene su fidelidad perpetuamente. El Señor no varía, no cambia, no se mueve. Siempre está ahí, mirándonos, amándonos, cuidándonos, velando por nosotros. Y cuando no vemos a Dios, cuando no sentimos que no nos responde, cuando creemos que nos está dando la espalda, hermanos queridos, ahí está obrando el milagro en sus vidas. Ahí está obrando el milagro en sus vidas y nosotros solamente debemos descansar en Él primero, confiar en Él. Dar ese salto al vacío que muchas veces se nos pide. Porque sabemos que Él nos va a estar esperando como Padre amoroso. Como un Padre que nos ama con amor eterno, queridos míos. Hermanos, hermanas, Mateo 5, 43, 48 es el evangelio de hoy. Y es un trago difícil, ¿verdad? De asimilar. Es un trago difícil. La primera clave de este evangelio de hoy es amén. El Señor nos manda amar.
¿A quién, Señor? ¿A quien me trata bien? ¿A quien me dice que hablo bonito? ¿A quien le caigo súper lindo? ¿A quien habla lindo de mí? ¿A quien me adula? No, el Señor quiere mucho más de eso. Quiere amar, quiere que amemos a quien se nos hace difícil amar. A quien es nuestra piedra de tropiezo. A quien es la persona que nos vive criticando, nos vive juzgando, condenando. Ese hermano o hermana que nos pone la vida difícil cada día. Puede ser mi obispo, puede ser superior de alguien, superiora de alguien. Ahí es donde tenemos que dejar a Dios glorificarse en nuestras vidas. El Señor no nos manda las cosas fáciles, sino que se quiere hacer grande en las cosas difíciles. Quiere glorificarse en los momentos difíciles. Pero ahí es donde nos vamos a dar cuenta quiénes son los verdaderos hijos e hijas de Dios. ¿Cuándo amar? Siempre. Amar siempre y a todos, comenzando por los más difíciles. No tenemos fuerza, no nos sentimos capaz. La segunda clave de la palabra de Dios: recen. El Señor sabe que no tenemos las fuerzas para perdonar muchas veces, para dejarnos sanar el corazón muchas otras, para poder amar a los demás. Pero Él nos invita a que seamos hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que busquemos en la comunión con Él nuestra fuerza. Cristo y yo somos mayoría aplastante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios. Solo en Cristo que ya venció. Hermanos queridos, nos invita a amar a todos sin reservas ni medidas. Recuerden que la medida del amor es amar sin medida. La medida del amor es amar sin medida. Y para cuando nos sentimos sin fuerzas, y bendito sea Dios por eso, es que nos sentimos necesitados de Dios. Y es cuando tenemos que recurrir más a Él para que veamos la gloria de Dios obrar en nuestras vidas. Hermanos queridos, hermanas del alma, estamos llamados a, como nos invita Santa Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. Amar hasta que duela, queridas mías. Amar hasta que duele. Abrazar la cruz con Jesucristo y dejarnos llenar de sus fuerzas, de su gracia, para que no con la mía, no con mi ego, no con mi herida ni mi complejo, sino con la gracia de Dios obrando en mi vida, que nada puedo sin Él, y perdonar, amar, reconciliarme. Ahí es donde vemos la gloria de Dios obrar en mi vida y en tu vida. Hermanos queridos, como nos decía la madre ayer, nosotros estamos llamados a ser signos de la presencia de Dios entre los hombres en este mundo de hoy. Tenemos que ser signos del reino, signos de que verdaderamente somos hombres y mujeres de Dios, signos de que tenemos al resucitado en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestros corazones, signos de que se puede hoy en día amar a Jesús, se puede ser diferente, se puede ir contracorriente y podemos trabajar por la cultura de la vida, queridos míos. Y la tercera clave es: sean perfectos, sean perfectas. Nos invita a amar a todos sin medida y reservas, a rezar para ir y encontrar en Jesús la fuerza para reconciliarnos y amar a todos. Pero cuando ya
tenemos esa intimidad con Dios, esa intimidad en esa vida de oración, Él te dice, quiero más de ti. Duc in altum, remen mar adentro, quiero más de ti. Quiero que seas perfecta. Quiero que seas perfecto. Que no puedes, como tu Padre es perfecto. Y tú estás en íntima comunión con Él y su gracia te basta. Como dice San Pablo, tu gracia me basta. Hermanos queridos, tenemos que ser y debemos responder al Señor en ser transparencia de Jesucristo hoy en día. Tenemos que ser toda nuestra vida una oblación a Dios. Una ofrenda en Jesús perfecta, agradable a Dios. Tenemos que aprender a morir a nosotros cada día más. Y que sea Cristo que crezca en nosotros. Que yo disminuya para que Cristo crezca en mí. Donde quiera que vayamos, signo de esperanza, de ilusión, signo del reino y un reino de un Dios vivo, queridas mías. Es hacer una opción cada día más radical por Jesucristo. Y eso es como la vida de oración o la vitamina C. Un renovar cada día, porque lo de ayer no me vale. Hoy de nuevo. Una opción radical por Jesucristo en tu vida. Y que no se nos quite de nuestra alma, mente y corazón nuestra meta, queridas mías, queridos míos, a ustedes que nos siguen por los medios. Nuestra meta es ser santos y santas. Estamos llamados en este momento histórico tan importante a ser los santos y santas del tercer milenio. Que seamos los apóstoles del tercer milenio. Que podamos consolar a esos corazones traspasados de tanta infidelidad. Y que podamos ser consuelo para ellos. Hermanos queridos, hermanas del alma, firmes, con los ojos puestos en el Señor, aspirando siempre a la santidad y agradando a Jesús, siempre y en todo. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María. Elevemos a Dios nuestras intenciones y plegarias. Nuestra respuesta será: Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, por el Papa Emérito Benedicto XVI y su salud, por el Patriarca de Jerusalén, nuestro Arzobispo Thomas Wensky, por una intención especial del Obispo Peter Muick y por todos los obispos en las diócesis donde servimos y serviremos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra Madre Fundadora, en profunda acción de gracias por enseñarnos continuamente a vivir el camino del amor, de amar hasta el extremo, enseñándonos que en todo triunfe el amor, pedimos que por todas sus intenciones y su protección física y espiritual, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por este año dedicado a San José y a las familias, pedimos